Como lo informamos, el gobierno estadounidense formalizó hoy la designación del Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana como organizaciones terroristas extranjeras. Regresamos con nuestros analistas para ver sobre todo lo que esto implica, cuál es la diferencia después de esta declaratoria del gobierno que declara a estos criminales como grupos terroristas. Y comienzo contigo, Orlando. Bueno, lo dijo Elon Musk, ¿no? Ahora pueden enviarle un par de drones al Tren de Aragua, a la Mara Salvatrucha. Aquí el punto es que al ubicar a los cárteles del narcotráfico, organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas, la estás poniendo al mismo nivel de el ISIS o Al Qaeda o Hezbollah, etcétera, lo que te da de alguna manera a Estados Unidos la legitimidad y la propiedad para combatirla independientemente de la ubicación, del contexto geográfico, de donde estén. Combatirla porque es un riesgo, es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto podría llevar, por ejemplo, a Estados Unidos a justificar incursiones en el territorio mexicano, como ya está ocurriendo con drones de exploración, etcétera, para tratar de identificar laboratorios de producción de fentanilo, de cocaína, etcétera, y eventualmente también poder desplazar tropas para ello. Escuchábamos a la presidente de México, Claudia Sheinbaum, decir que esto de los drones se ha venido haciendo por mucho tiempo, que no es nuevo, que no, ella afirma que no es nuevo. ¿Cuál podría ser la reacción? Y ella dijo que era el resultado de una colaboración entre ambos gobiernos. Sabemos que los cárteles mexicanos son extremadamente peligrosos y responsables del ingreso de la mayoría de la droga a los Estados Unidos. ¿Cómo crees que va a reaccionar el gobierno mexicano ante esta designación, Vanessa, sabiendo que en el pasado ha habido fricciones, por ejemplo, cuando se dio alguna detención en México por parte de Estados Unidos, de este narcotraficante que fue traído a los Estados Unidos sin que se le avisara al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se molestaron? ¿Cómo crees que va a continuar esta colaboración después de esta designación de los cárteles como grupos terroristas, Vanessa? Bueno, pues yo creo que hasta ahora efectivamente están trabajando con información. Lo de los drones han dicho que es un trabajo conjunto. A mí lo que me preocuparía en ese sentido es que, como ya lo han advertido algunos de las autoridades de Estados Unidos, lo que puede venir es como una retaliación de los cárteles en México por todo esto. Por ejemplo, asesinatos a jueces o a los policías, la autoridad en general en México, y que eso pueda crear algún tipo de crisis o algún tipo de reacción en la presidenta, ¿no? Sin embargo, creo que esta es una decisión muy importante, es una decisión muy importante, no solo por lo que decía Orlando de la capacidad de actuar en otro territorio, pero también porque estamos hablando de que ya no solo la estrategia puede ser o es más fácil de arriba hacia abajo, sino que también puede ser de abajo hacia arriba, porque entonces cualquier persona que esté, por ejemplo, vendiendo drogas o que esté vinculada a uno de estos carteles en alguna actividad, pues ya lo que estamos hablando es de una persona que está vinculada a un grupo, a una organización terrorista. Sería la misma gravedad, de nuevo, como si estuviera vinculada, por ejemplo, a ISIS o algo o alguna de estas organizaciones. Entonces eso da nuevas herramientas, claro, hacia México y hacia afuera, pero también aquí mismo. Y también yo creo que el solo hecho de hacer esto ya tiene un efecto en la gente que se pueda estar teniendo algún tipo de contacto con estas, o trabajo en estas, trabajo no es la palabra, pero bueno, que puede estar vinculado en estas organizaciones delictivas porque ahora es un grupo terrorista. Entonces creo que es muy, muy importante y esperemos que pues que en México no pase, digamos, nada tan grande que pueda crear algún tipo de crisis con las retaliaciones que podamos ver de los cárteles, pero es una posibilidad Ojalá que definitivamente. no, ojalá que no. Ahora, hablando de, por ejemplo, organizaciones como el Tren de Aragua, ¿creen que se vaya a requerir nuevas negociaciones con el gobierno de Maduro para combatirlos, para deportarlos, o simplemente con la reciente visita de Richard Grenell ya queda esa puerta abierta a las deportaciones y a las acciones que se tomen en contra de Tren de Aragua? Alfonso, ¿cómo lo ves?
Bueno, según el enviado de la Administración América Latina, Mauricio Claver Cabrones, no fueron negociaciones, fueron declaraciones que tenían que recibirlos. No, yo creo que no, o sea, yo creo que ya ellos lo van a recibir, que más negociación puede haber con Venezuela, ¿verdad? Yo sí creo que esta medida de finalmente formalizar, como tú dices, la designación de estos grupos criminales y carteles como organizaciones extranjeras terroristas envía un mensaje claro, y es que se va a intensificar la acción de interdicción, la acción policíaca en contra de los carteles. Esta administración quiere hacer las cosas de una manera diferente para que empiece a cambiar la dinámica, para que entre menos fentanilo, para que haya menos violencia. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, hace unos días o semanas dijo que, de hecho, lo primero que hizo Hegseth, el secretario de Defensa, fue visitar la frontera. El Comando Norte de las Fuerzas Armadas ya está haciendo vuelos a lo largo de la frontera, y él dijo que incluso acción militar no estaba descartada, todo estaba sobre la mesa. Estos vuelos de dron, es curioso porque el ministro de Defensa o el secretario de Defensa mexicano, cuando le preguntaron sobre los drones, él dijo que no había aviones americanos volando en el espacio mexicano. Hoy sale a la luz pública y la presidenta Sheinbaum dice que ya lo sabían desde la administración Biden, que estos vuelos han estado llevándose a cabo para identificar laboratorios de fentanilo. Entonces le pasen la información a los mexicanos para que los mexicanos los destruyan. No sé, yo creo que es un mensaje claro a los carteles que tengan cuidado cómo reaccionan, porque aquí se puede, si el gobierno mexicano no va a destruir estos laboratorios o no van a perseguir a los narcos, entonces Estados Unidos tiene la tecnología para hacer ataques quirúrgicos y neutralizar a estos actores. Yo creo que es un mensaje muy, muy fuerte y se lo tienen que tomar en serio porque la administración quiere hacer las cosas de una manera diferente. No, y por ejemplo, la simple distribución de los recursos, yo creo que esa es una de las cosas que implica, más importantes que implica la declaratoria de estos grupos como organizaciones terroristas, que evidentemente se ponen todos los recursos ahí, tanto internamente como externamente. Orlando, ¿cuáles podrían ser los retos? Ahorita estamos viendo, obviamente, el lado quizá positivo, lo que esto implica, pero ¿cuáles podrían ser los retos, además de, por ejemplo, lo que mencionaban Vanessa y Alfonso, de un recrudecimiento quizá de los ataques violentos por parte de estos cárteles o de estas organizaciones? ¿Qué otras cosas podría enfrentar o tropiezos podría enfrentar la administración Trump después de esta designación? ¿Crees que a lo mejor tensión con algunos gobiernos o cómo lo ves? Sí, tensión hay y va a seguir habiendo, pero yo creo que al gobierno de México no le queda mucha opción. Hemos visto como Claudia Sheinbaum, aunque sale envalentonada y saca el pecho, al final termina accediendo porque no puede bailar sin Estados Unidos, ¿no? Aquí yo creo que el mayor reto es realmente qué significa enfrentar a los grupos del narcotráfico y hasta qué punto quiere llegar la administración Trump. Porque si su voluntad es la de eliminarlos por completo, es decir, enfrentar en el territorio a los cárteles con armas de fuego, con toda la fuerza militar, eso podría generar un conflicto peligroso. Yo no diría, hay gente que está diciendo, por ahí leía un experto, se me olvida el nombre, de los cárteles en México, que decía que entrar a luchar contra ellos en México volvería una especie de Bagdad, la zona. Yo no creería eso, pero es cierto que hay regiones enteras, hay pueblos enteros que son tomados por el narcotráfico y por los cárteles. Entrar a combatirlo es entrar a combatir en casas de personas, en casas donde se refugian, con civiles, etcétera, ¿no? Es una situación bastante sensible. Los cárteles del narcotráfico mexicano se han tomado la sociedad mexicana, ¿no? Se han tomado el Estado mexicano. Entonces, en 30 segundos, ¿cuál sería la expectativa realista? Y cada uno, comienzo contigo en relación a eso, Orlando, en 30 segundos, ¿cuál sería una expectativa realista? bueno, yo creo que disminuirlo, ¿no? Disminuirlo a la máxima potencia. Yo no lo veo tan negativo, yo sí creo que se puede enfrentar militarmente, pero tiene que haber cooperación de México, si no es imposible. Vanessa. Yo creo que reducir el tráfico tanto de personas como de drogas, y creo que eso es lo que principalmente le interesa a Trump, que ese problema no pase acá a Estados Unidos, y frenar eso.
Alfonso, cerramos contigo. ¿Cuál sería una expectativa realista de las acciones, de estas acciones que está tomando la administración Trump? Darle un golpe duro a las organizaciones criminales para que reduzcan la violencia, sobre todo en el lado de Estados Unidos de la frontera, y que reduzca también la entrada de fentanilo. O sea, si hay una reducción sustancial y una reducción de la violencia, se ha logrado ese objetivo. Así cerramos este panel. Muchísimas gracias. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar. Se nos terminó el tiempo. Gracias a ustedes por su confianza. No olvide suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.